Hola jóvenes, soy la Inge Daniela y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a estudiar los trapecios, vamos a conocer la definición de trapecio, vamos a conocer sus propiedades y aprenderemos a utilizar estas propiedades en la resolución de problemas. Veamos entonces lo primero, la definición de trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos y solo dos lados paralelos. Recordemos que un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados y que se clasifica, tiene varias clasificaciones que hemos estudiado en otros videos. Entonces, en este caso, un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos y solo dos lados paralelos y tiene dos propiedades importantes. La primera es que la suma de los ángulos internos de un trapecio es 360 grados y la segunda es que los ángulos de los lados del trapecio son suplementarios. Los trapecios pues se clasifican en trapecios rectángulos, en trapecio escaleno y en trapecio isósceles. De estos tres, el trapecio que más utilidad tiene es el trapecio isósceles y podemos ver la definición que dice que un trapecio isósceles es un trapecio que tiene sus lados congruentes. Y como trapecio isósceles, tiene una propiedad importante, es que los ángulos de las bases de un trapecio isósceles son congruentes. Entonces, esas son las únicas tres propiedades que nosotros podríamos utilizar en algún momento para resolver algún tipo de ejercicio. Veamos cómo aplicamos estas propiedades a la resolución de ejercicios. En el ejemplo 1 dice, determine el valor de X e Y en la figura dada y me dice como información que la figura dada es un trapecio. Observen que no me dice que es un trapecio isósceles, por lo tanto solo podemos contar con las propiedades que corresponden a un trapecio. ¿Cuáles son esas propiedades? Recordemos, la suma de los ángulos internos es 360 grados y los ángulos de los lados son suplementarios. Entonces, ¿a qué me refiero con ángulos de los lados? Bueno, los ángulos de los lados se refiere, estos son los lados del trapecio, recuerden AB es un lado, CD es otro lado, entonces los ángulos que están aquí, ¿verdad? Estos ángulos van a ser suplementarios y estos también van a ser suplementarios. Esa es la propiedad para hacer un trapecio. Entonces, planteemos entonces ahora cómo resolverlo. Si los ángulos de los lados son suplementarios, significa que el ángulo A, o sea, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180. Eso es lo que me dice la teoría. El ángulo A vale X más 5. El ángulo B mide 2X menos 5. Entonces vean que resolvemos, me queda una ecuación en una variable, 1X más 2X es 3X, 5 menos 5 es 0, por lo tanto solo me queda 3X igual a 180. Este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y por lo tanto me queda que X es igual a 60. ¿Ok? Bueno, hacemos lo mismo ahora, nada más que con el otro lado. O sea, vamos a decir que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es igual a 180. La medida del ángulo C es Y, la medida del ángulo D es 70 y todo esto es igual a 180. El 70 que está sumando va a pasar al otro lado a restar y voy a tener que Y es igual a 110. Entonces vean que en una forma fácil resolvemos los ejercicios únicamente aplicando una de las propiedades del trapecio. Veamos otro ejercicio. Determine el valor de X y Y en la figura y ahí sí me dice que la figura ABCD es un trapecio isósceles. Vean que aunque no me lo hubieran dicho, recuerden que estas líneas de aquí me simbolizan que son congruentes. Entonces, un trapecio isósceles es aquel que tiene sus lados congruentes, ¿ok? Entonces,
Vean, ¿cuál es la propiedad que tienen los trapecios isósceles? Los ángulos de la base son congruentes o son iguales. ¿Cuáles son los ángulos de la base? Bueno, esta es la base de un trapecio y los ángulos de la base se refieren a estos dos ángulos, ¿sí? Entonces, según la propiedad me dice que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. O sea, significa que 5x es igual a 3x más 20. Y pues ahora igual, asocio x con x, o sea, este 3 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Y me va a quedar que 5 menos 3 es 2x igual a 20. El 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. De modo que me queda que x es igual a 10. ¿Okay? Bueno, ya tenemos el valor de x. ¿Cómo encontramos el valor de y? Bueno, el hecho que sea un trapecio isósceles no quiere decir que no se pueden aplicar las otras reglas que ya conocemos. Entonces vamos a aplicar la primera regla. Vamos a decir que los lados de que los ángulos de los lados de un trapecio de un trapecio en general son suplementarios. Podemos decir entonces que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es igual a 180. El ángulo C puedo representarlo como el valor de Y. El valor del ángulo D es 3x más 20, igual a 180. Ok, en esa forma yo puedo sustituir el valor de x, que es 10, y hacer la operación correspondiente. O sea, esto sería 3 por 10 es 30, más 20 igual a 180, y es igual a 50, perdón, y es igual a 180 menos 50, de modo que y es igual a 130. Entonces vean que esto es lo que tenemos que aprender de los trapecios. Esto es las propiedades que tenemos que aplicar, que no son muchas, y pues eso es todo por mi parte. Espero que la explicación haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.